Ok, perfecto. Really good. El más pequeño es escogido. Ese es el tema. Ese es el tema. El más pequeño es escogido. Es interesante, ¿no? Porque el más pequeño siempre, Dios bendiga a Leo, siempre el más pequeño lo ven como insignificante. Como aquel. Dios bendiga a Mile también que entró. Como aquel. Amén, Luis Soto. Legítimamente. Dios no mira apariencia. Pero el más pequeño muchas veces es menospreciado. Porque tal vez para mucha gente no tiene la capacidad suficiente para gobernar. O para reinar. O para hacer lo que el Padre estableció que se haga. Y es interesante porque de todos esos pequeños, a la mayoría de quienes Dios escogía para hacer determinación con el propósito que Él tenía, eran los pequeños. Mira qué cosa. Eran los pequeños. Dios bendiga a Lucy. Interesante. ¿Sabían ustedes que desde hace muchos años atrás, desde antes de Cristo venir, en su primera venida cuando vino, todavía años atrás, muchos años atrás, la tribu más pequeña fue la tribu que trajo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador, al Redentor, a quien vino a regir a todas las naciones con vara de hierro. La tribu más pequeña fue la tribu que trajo el rey más grande. Interesante. Entonces desde ahí vamos a partir, viendo este escenario, cómo el Padre a los pequeños los posiciona por encima de los grandes. Hay una profecía en Génesis 32, 22. Una profecía. Cuando se le profetiza a Rebeca, la esposa de Isaac. Cuando ella comienza a tener 2 niños en su vientre. Vamos a buscarla. Me gusta buscarla. Génesis 32, 22. Usted verá la profecía que hay allí. Interesantísima, ¿no? Ustedes verán. Perdón. 32 no. No es el 32. Cuando Rebeca estaba embarazada. En 32 está el ángel con Jacob peleando. Ok, Génesis 25. Gracias, exacto. Génesis 25. Ahí está la profecía. Miren qué dice la profecía, para que ustedes vean cómo Dios, aún desde antes de Jacob y Esaú nacer, exactamente, puso al pequeño por encima del grande. Génesis 25. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban. Dios bendiga, sierva. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Escuche esto. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Oh, mira cómo fue la profecía. ¿Quién era el mayor entre ellos ahí? Vamos a ver si están despiertos. ¿Quién era el mayor entre ellos ahí? Entre Jacob y Esaú, que estaban dentro del vientre, ¿quién era el mayor de ellos?
Ay, 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 ay. Legítimamente, humanamente hablando, Esaú era mayor. Humanamente hablando. Pero la profecía no decía eso. La profecía decía que, el mayor le va a servir al menor. O sea, que quien está posicionado ahí como grande no es el mayor, es el menor. Desde el vientre de su madre, ya a Jacob le están diciendo, tú serás el menor. Y a Esaú le están diciendo, tú serás el mayor. Pero el mayor le va a servir al menor. ¿Sabían ustedes que le voy a dar? Aquí se van a comenzar a volar los sesos de la mente de la gente. La primogenitura nunca fue de Esaú. Ay, Dios, hay problema ahora. Aquí hay problema ahora. Porque nunca fue de Esaú la primogenitura. Nunca. Amén, Luis, claro. Nunca fue de Esaú. Porque la profecía dice que el mayor le iba a servir al menor. O sea que el menor estaba posicionado por encima del mayor. ¿Quién lo dijo? El Padre. Estando en el vientre, Pablo dijo bien claro en una ocasión: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, estando en el vientre. Dice Pablo, ninguno de los dos habían hecho bien ni mal para que la elección divina prevaleciera, porque ninguno de los dos han nacido. Ninguno de los dos han nacido. Y ya Dios está diciendo que está amando a uno y que está aborreciendo a otro. Pero no han hecho ni bien ni mal, porque Dios decide amar a uno y aborrecer a otro. Porque la elección divina hace rato ya venía con Jacob. No era que Dios odiaba a Esaú, sino que había hecho una separación entre ellos en el vientre. Dios mío, Dios es tan poderoso que se metió dentro del vientre a dividirlo a ellos dos. Usted nunca había visto a Dios metiéndose dentro del vientre de una mujer para dividir a los dos niños que están ahí adentro. Lo hizo Dios con Rebeca. Dios metiéndose dentro de un vientre para dividirlo. Interesante. Porque claramente se lo dijo, claro, la profecía fue clara. 2 naciones hay en tu vientre. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Es decir, que en el momento en que Dios le estaba dando la profecía, Dios se estaba metiendo en su vientre para dividir a esas 2 naciones que estaban ahí dentro. Y poner a uno por encima de otro. Y el mayor, que era Esaú, lo puso por debajo del menor, que era Jacob. Y a Jacob, que era menor, lo puso por encima de Esaú, que era mayor. Lo que Dios hace es increíble. A Dios nadie lo detiene. Entonces, por eso es que Rebeca reacciona como reacciona con Jacob, porque ella sabe que desde el vientre ya Dios había separado a uno para que se le diera la primogenitura y siguiera la promesa que se le había hecho a Abraham y a Isaac. Entonces, mire, sáquese. Entonces, ¿cómo es posible que cuando nacen los dos, sale primero Esaú? Le voy a dar un secreto yo a ustedes. El secreto más importante es que no es el que nace primero, el primogénito. Yo le dije que me voy a meter en problemas. A mí me gusta meterme en problemas con ustedes. Sí. El primero no es el que el primogénito no es el que nace primero. Pastor, usted tiene que tener mucha base para eso. Legítimamente. Eso es lo que más me gusta. Dice Mile, ¿cómo así? Yo bendiga a Dios. Mira, eso es lo que más me gusta, tener base bíblica. El que nace primero no es el primogénito.
Kenia, te pusieron por encima hace rato y no te has dado cuenta. Sí, a mí me gusta. En temas como esto, me gusta meterme en problemas. Pastor, ¿y cuál es el problema? Que el que nace primero no es el primogénito. Es el que rompe la fuente. El primogénito. Y quien rompió la fuente no fue Esaú, fue Jacob. Fue Jacob. Quien rompe la fuente es el que nace primero, no es el que nace primero. Pero pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Vamos para allá. Porque la elección divina dijo que el primogénito era Jacob. No pueden decir lo contrario. No se puede decir lo contrario porque Dios dijo que el mayor tiene que servirle al menor. Es decir, que el menor está posicionado por encima. Y Dios dijo que amó a Jacob y a Esaú aborreció, los dividió desde el vientre y tomó la elección de Jacob para que Jacob llevara la promesa de la primogenitura. Desde el vientre lo hizo Dios. Entonces, ¿por qué cuando nace no nace Jacob primero? Porque en la costumbre judía, quien rompe fuente es el que nace primero. Lo que pasa es que cuando, mira, saben, yo les voy a dar un secreto. En la guerra que tenían ellos en el vientre era por nacer primero. Pero como Jacob no podía con Esaú, porque Esaú era un poquito más fuerte, le tengo noticia. ¿Sabe qué hizo la sabiduría de Jacob? Como no puedo contigo dentro del vientre, aunque esté posicionado por encima de ti, voy a romper fuente aunque tú nazcas primero. ¿No se dieron cuenta que la mano de Jacob estaba trabada, metida en el pie de Esaú? ¿Sabe qué hizo Jacob? Sacó la mano, rompió la fuente de la mamá o de su madre, y después entonces que sale Esaú. Y ahí se dieron cuenta que venía trabada la mano de Jacob en el carcañal de Esaú. Pero hace rato Jacob rompió fuente primero. Interesante. Por eso la primogenitura nunca le perteneció a Esaú. Nunca. Dios bendiga a Nidia. La primogenitura le perteneció legítimamente a Jacob. Dios bendiga a Tatiana. No, la primogenitura no tiene que ver con gestación o con gemelo. Legítimamente, quien rompió la fuente primero es el primogénito. Y el que rompió la fuente fue Jacob, no fue Esaú. Lo que pasa es que Esaú nació, pero ya la fuente estaba rota. Cuando hablo de la fuente, hablo de que Jacob fue quien sacó la mano primero y rompió la fuente, la tela que hay para salir. Jacob la rompió. Por lo tanto, el judío entiende que quien rompe la fuente es el que nace primero. O sea que, aunque Jacob se quedó dentro del vientre de su mamá, con tan solamente el romper la fuente y abrir la tela de la madre, abrir la tela metiendo la mano, con eso tiene él para nacer. Dios bendiga a Yuri Nieto. Dios te bendiga. Estamos prácticamente empezando, tranquila. Entonces, legítimamente, yo sé que hay gente que está sorprendida diciendo, wow, pero ¿cómo así? Sí, quien rompió la fuente fue Jacob. Por lo tanto, el que rompe la fuente es el que nace primero. Pero ¿qué pasa? Jacob rompió la fuente y metió la mano. Entonces salió Esaú. Y ya sus padres dijeron, Esaú es el primogénito porque Esaú salió primero. Pero ellos no se dieron cuenta que quien rompió la fuente fue Jacob. Porque la profecía dijo claramente, el mayor servirá al menor. Hace rato que Dios había puesto a Jacob
como el mayor y a Esaú mayor como el menor. Interesante. Cuando ellos ya están muchachos que comienzan a crecer, exactamente, a Jacob abrió camino para que saliera Esaú. Entonces el judío sabe, el concepto del judío es que quien abre el camino es el que nace primero, no el que pasa el camino, sino el que lo abre. ¿Hubo algo así con los hijos de José? Claro que sí. ¿Y sabe qué hizo cuando pasó eso con uno de los hijos de José? ¿Sabe qué hizo su madre? Que hubo uno que sacó la mano y el que sacó la mano le amarró un cinto rojo. Y ese y entró la mano y salió el otro. Porque ella sabía que le había pasado lo mismo a Jacob y a Esaú. Y ella dijo, no, esto no va a pasar con uno de mis hijos. Por eso el que rompió la fuente, creo que está en el capítulo 38 y 39 de Génesis. Por eso el que sacó la mano de primero, ella le amarró un cinto rojo. Dice, ese nació primero porque ese fue el que rompió la fuente. Y él le entró la mano, pero salió el otro. Y después salió el segundo a quien ella le amarró el cinto. Pero ella sabe muy bien que el primero que rompió la fuente fue el que nació primero. Aunque el otro haya nacido adelante. Entonces, es importante nosotros tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Saúl nunca le importó la primogenitura. Nunca. Nunca. Dios bendiga a Stephanie, a Yami, Dios bendiga a los que han entrado. Nunca le importó a Esaú la primogenitura. Nunca. Sin embargo, Jacob siempre se preocupó por ser el primogénito. Y le tengo noticia. Porque el diseño del Padre era ese. Porque cuando tú eres diseñado para algo, vas a perseguirlo. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jacob? Yo voy a dejar que lo escriban en los comentarios. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Vamos a ver. ¿Qué significa? Hoy le voy a cambiar la panorama de muchas cosas aquí en cuanto a Jacob y Esaú. ¿Qué significa el nombre de Jacob? ¿Alguien sabe? No es engañador. No es engañador. Ese es uno de los temas que nos han engañado a nosotros. No es el engañador. Bueno, Kenia escribió parte del nombre de él. Bueno, usurpador prácticamente también tiene que ver con el que engaña. Lo dijo Lucy. Lucy lo dijo, el que sostiene por el talón. Eso significa el nombre de Jacob. El que se engancha del talón. ¿Y saben qué significa eso? Gracias, Luz. La escritura dice bien clara que por eso se llama Jacob, porque él se enganchó del talón de su hermano. El que se engancha del talón. ¿Y saben qué significa esa frase? Engancharse de la parte más débil del otro. Ay, tú sí eres bueno, Dios. Engancharse de la parte más débil del otro. Entonces Jacob, para vencer dentro del vientre, se enganchó de la parte más débil de su hermano para romper la fuente. Uf, my God. Esa profecía, claro, Kenia, esa profecía tiene que ver con el Mesías. El Mesías es el que cumple esa profecía. Génesis capítulo 3, verso 15. La serpiente te herirá el calcañal y tú le darás el talón y tú le vas a herir la cabeza. Entonces Jacob no significa engañador, porque Jacob no engañó. Ahora, ¿cuál fue el error de Jacob? Voy a hablar de eso. Porque para hablar del pequeño, para ser posicionado como grande, tengo que hablar de esto. ¿Cuál fue el problema de Jacob? Hacerse pasar por su hermano. Ese fue el error que él cometió. ¿Por qué? Porque Esaú creía que tenía la primogenitura.
Le dicen así Idalia porque lastimosamente los creyentes de esta generación siempre se viven creyendo lo que la gente dice y no estudian a ir a buscar lo que significa. Ah, que Jacob es engañador porque engañó a su hermano. Pero eso no significa el nombre de Jacob. El nombre de Jacob significa el que se engancha del talón, el que se engancha de la parte más débil del otro. Entonces, se dieron cuenta que la panorámica es la siguiente. Siempre el primogénito por elección divina fue Jacob, pero sus padres querían que era Esaú. Y como ellos creían que era Esaú, Jacob sí sabía la profecía. Claro que sí. Jacob la sabía tanto que por eso cuando vino un día cansado del campo, Esaú le hizo un plato de lenteja y por eso le dijo: yo te lo doy, el plato de lenteja, tú estás cansado y vienes del campo. Aprovechó la oportunidad para decirle: si tú me vendes la primogenitura, te doy el plato de lenteja. Porque él está buscando la oportunidad de comprarle la primogenitura que ya le pertenecía a él por divinidad. Lo que pasa es que su padre lo decretaron así porque vieron que Saúl fue el primero, pero por elección divina, Jacob fue el primero. ¡Ay, Lucy! Interesante, ¿no? Él solamente, no. Lo que era de él era la primogenitura. Ahora, sus padres creían que Esaú era el primogénito porque fue el que salió primero. Porque ellos no vieron a Jacob romper fuente. Interesante. Pero Jacob sí lo sabía. Y Rebeca sí lo sabía. Entonces, Jacob aprovechó el momento para comprarle la primogenitura que ya era de él. Te bendiga, trastornador de Cristo, mi hermano, te bendiga mucho. Como la primogenitura ya era de él, él iba a comprar a Esaú lo que ya era de él. Para que sus padres entendieran que él era el primogénito. Como por elección divina hace rato ya Dios lo había decretado. Entonces cuando Esaú viene, que él le ofrece el plato de lenteja: véndeme la primogenitura y te lo entrego. ¿Sabe qué dice Esaú? ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? De nada me sirve. Otra cosa, es otra costumbre judía. La primogenitura se podía vender, por si usted no sabía. Se podía vender. Se podía vender la primogenitura. Entonces, Esaú se la vendió, le dijo: tómala, yo te la entrego, es tuya, lo que tú quieras con ella. Y le dio su plato de lenteja. Ahora, ¿cuál fue el error de Jacob? Se lo voy a explicar. El error de Jacob fue ponerse la ropa de su hermano para ir a pedir la bendición del primogénito. Y hacerse pasar por Esaú. Ese fue el error de Jacob. Por eso mucha gente le llama el engañador. ¿Por qué? Porque se vistió con la ropa de Saúl para ir a pedir la primogenitura que ya era de él. Ese fue el error de él. Porque si él piensa un poquito y actúa con sabiduría, ¿sabe qué hace Jacob? Se acerca donde su padre le dice: padre, Esaú me vendió la primogenitura. Yo soy Jacob. Yo soy Jacob, pero Esaú me vendió la primogenitura. Así que la oración de la bendición me toca a mí porque yo soy el primogénito ahora. Pero él no hizo eso. Él agarró y se puso la ropa de Esaú. No, el padre no lo sabía. Y la mamá sabía lo que estaba sucediendo. Por eso la mamá lo incitó y lo movió a eso. Porque ella sabía que la profecía le había dicho que el mayor le iba a servir al menor. Ella lo sabía bien claro. Entonces, eso fue lo que hizo Jacob. Eso fue lo que le faltó a Jacob: honestidad. Gracias, Marce. Porque si él va donde el padre diciendo: padre, Esaú me vendió la primogenitura, la oración del primogénito es sobre mí. Bendíceme. Porque ya él estaba a punto de morir. Pero él no hizo eso. Él se puso la ropa de su hermano. Y por astucia de su madre se hizo pasar por Esaú. Ese fue el error de Jacob. Pero en cuanto a la primogenitura, Jacob nunca engañó a Esaú. Nunca. Solamente se hizo pasar por él. Dios bendiga a Maybelline.
Entonces cuando Esaú viene, bueno, Lili, cualquier cosa me pregunta, yo te puedo contestar por chat. Exactamente. Legítimamente la vestimenta que se puso Jacob, que era de Esaú, tenía un tipo de pelaje. Engañó a su padre, haciéndose pasar por Esaú. Ese fue el error. Pero la primogenitura ya era de Jacob. No, él no recibió castigo. Cuando Esaú viene, que le prepara lo que le prepara para... Después que el padre le daba la bendición. Esa bendición nada más se daba una sola vez. Ahí la profecía comienza a tomar más forma. Porque legítimamente desde el vientre de su madre se dijo que el mayor iba a servir al menor. Y la profecía y las palabras de su padre puso a Jacob por encima de su hermano, siendo Jacob el menor. La profecía nunca se iba a equivocar. Nunca. Esaú llega y se da cuenta que Jacob tomó la bendición de ser el primogénito. Lo que pasa es que Esaú tenía un problema, y era que quería que, aunque él le había vendido la primogenitura a su hermano, que ya era de su hermano por elección divina, quiso la bendición, pero la bendición del primogénito solamente el primogénito se le podía entregar. Y él quiso venderle la primogenitura a Jacob, pero quería quedarse con la bendición del primogénito. Y no es así. Claro, tenía que pasar. Entonces, como Jacob ya es el primogénito por divinidad, y ahora porque Esaú se la vendió, ya a Esaú no le toca la bendición. Ahora a Esaú lo pusieron por debajo de él, siendo el mayor. La profecía se cumplió. Clarito. Y no solamente se cumplió con ellos dos, sigue cumpliéndose en la descendencia. Siempre la descendencia de Jacob estaba por encima de la descendencia de Esaú, aunque la descendencia de Esaú era mucho más fuerte. Amén, Peri. La gloria siempre será de nuestro Padre. Para eso estamos dando el discipulado. Y para eso el Señor me permite hacer estos espacios. Entonces, el tema de hoy es el pequeño expuesto, el pequeño es escogido. Porque ahí el pequeño era Jacob. Pero la elección divina hace rato había escogido a Jacob. Le tengo otro secreto. ¿Sabían ustedes que el nombre que tú tienes es tu identificación? Es como tu cédula en el mundo espiritual. Wow. El nombre tuyo, eso es algo muy profundo. Así como tú tienes una cédula física, que es tu identificación, para tú ir a cualquier lugar e identificarte, el nombre tuyo es tu identificación en el mundo espiritual. Porque tu nombre contiene tu propósito, tu destino, tu esencia, tu diseño y todo lo que el Padre quiere para contigo. Hace rato que tu nombre lo contiene todo. Todo. Por eso es que cuando Dios va a enviar una alma a la tierra, le pone un nombre. Porque el nombre es lo que identifica a esa alma con el propósito que esa alma viene. Por eso que cuando Jesús va a nacer, Dios bien claro se lo dice a María, y se llamará Jesús, que es el Salvador del mundo. El nombre viene con una identificación. El nombre es la identificación del alma. El nombre es el propósito del alma. El nombre es el diseño del alma y todo lo que contiene el alma para Dios determinarlo y cumplirlo en su propósito. Y pasó con Juan también. Le tengo noticia. Dios le cambia el nombre a Abraham.
Y de Abraham le pone a Abraham. Le tengo noticias. ¿Sabe qué fue lo único que Dios le agregó para cambiarle el nombre a Abraham? La H. Al nombre de Abraham, en el medio Dios le metió la H. ¿Sabe usted de dónde viene esa H? Quien nos pone el nombre de nuestros padres. Claro, es sus padres. Pero ¿quién direcciona a sus padres para ponerle el nombre? ¿Sabe usted de dónde viene esa H? Esa H viene de Yahweh. De Yahweh. Yahweh. Yuhei Bajei. Y lo que el Padre está haciendo es entrando su esencia en Abraham y enseñándole a Abraham que el nombre que Abraham tiene es el diseño del alma y es el diseño divino para Dios cumplir su propósito. Así que cuando Dios le está poniendo el nombre a alguien, no le está poniendo un nombre literal, le está dando la identificación. Uy, 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 uy. Cuando Dios le pone nombre a algo, no le está poniendo un nombre literal, le está dando una identificación, le está dando lo que es, le está dando un diseño, un propósito, una determinación. Dios mío. Por eso es que cuando Dios le va a cambiar el nombre a Jacob, ay, Padre, voy para allá, porque ahora el pequeño, que es pequeño, no puede dejar de ser pequeño, aunque Dios lo ponga grande. Kenia, ya tú lo tienes hace rato. Lo que pasa es que no se puede revelar hasta que tu alma no camina, hasta que tu alma no sea plena y perfecta. Hace rato el alma de nosotros contiene ese nombre. Ahora, no se puede revelar ese nombre de esa piedrecita blanca. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo corruptible. Y al estar en un cuerpo corruptible, el alma no se puede mover a libertad plenamente, en perfección, porque está dentro de un cuerpo que es limitado por el pecado. Por lo tanto, no se puede revelar. No está lista. Gracias, Kenia. No está lista. Esa piedrecita donde le van a escribir el nombre suyo, ya usted lo tiene. Lo que pasa es que no puede revelarse ese nombre porque el alma está limitada por el cuerpo que está en pecado. Ay, Dios mío. Así que cuando Dios le está dando el nombre a alguien, le está dando una identificación. No es solamente qué es esa persona. No es solamente quién es esa persona, sino el destino de esa persona está contenido en el nombre. El nombre, ¿sabe qué significa? Yo busqué mi nombre y mi nombre tiene que ver mucho con lo que yo soy y no me había dado cuenta. Yo busqué mi nombre y mi nombre tiene que ver mucho con lo que yo soy, con mi esencia, con mi diseño y con mi propósito. Y no me había dado cuenta. Yo me quedé así. Yo me quedé, wow, ¿en serio? Dios mío. Así que cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, ¿qué pasa en ese escenario? Lo que pasa es que la gente lo busca en Google. Pero es importante notar que el nombre tuyo también está en hebreo. Y tiene una raíz. Y es importante descifrar esa raíz. Amén, llame. La gloria de nuestro Padre Celestial. Dios bendiga a Liz. Dios te bendiga a Liz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le va a cambiar el nombre a Jacob, primero tiene que revelar quién es Jacob para Dios cambiarle el nombre. El tema de hoy es: el más pequeño es escogido.
¿Por qué Dios tiene? ¿Por qué Dios tiene que hacer que Jacob revele quién es para cambiarle el nombre? Génesis 32:22. Cuando Jacob se queda solo del lado del río Jabot. ¿Alguien ha visto esa escena? Cuando Jacob lucha con el ángel. Dios bendiga a Giovanni. ¿Alguien ha visto la escena cuando el ángel lucha con Jacob? ¿Sabían ustedes cuál era la lucha que ellos tenían? Ellos no estaban peleando a la trompa como la gente lo pone. No, esa no era la lucha. La lucha de ellos dos era la siguiente. Era para que Jacob revelara quién era él. Porque el ángel no le iba a cambiar el nombre a Jacob hasta que Jacob no le dijera quién era él. Y no le estoy hablando de que le diga yo soy Jacob. No. Es que Jacob le diga en sí todo lo que él contiene dentro. ¿Entiende? Entonces, el ángel, cuando viene, Jacob hace pasar la manada del lado del río y se quedó del otro lado del río solo. Y allí fue que el ángel se le apareció cuando él se quedó solo. Y él luchaba con el ángel. ¿Cuál era la lucha? No estaban peleando a la trompada. No. La lucha era para que, amén José, Dios bendiga a José Luna. Era para que Jacob revelara. Para que Jacob revelara quién era él. Porque el nombre contiene lo que tú eres. No, es que la bendición la tiene el nombre, no es Jacob. Dios mío. La bendición está en el cambio del nombre, no en el ángel. Jacob se dio cuenta que el ángel fue a hacer algún trabajo con él. Le tengo noticias. Hay ángeles que están encargados de la transformación del creyente, por si ustedes no lo sabían. Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Porque lo vio en Jacob? No, porque me tocó vivirlo. El Señor me asignó un ángel para que me direccione hacia la transformación y el cambio que yo necesitaba tener en el momento de mi proceso. Y ese ángel una vez se paró detrás de mí. Yo lo vi con mis ojos, mire. Lo miré yo, a mí nadie me dijo, yo no fue en un visión, no fue en sueño. Yo estaba orando cuando el ángel se paró delante de mí y detrás de mí y yo lo vi. Y el ángel se paró detrás de mí y me daba trompas en la espalda. Y cuando él me daba trompa en la espalda, la trompa traspasaba mi cuerpo y me chocaba el corazón. Y la trompa me daba en el corazón así. Y yo, cuando quise mirar para atrás, como yo no lo conocía, lo iba a reprender. Y vino una mano y me tapó la boca así. Yo no podía hablar. Y él me daba trompas en la espalda y desde la espalda el golpe me daba en el corazón. Me daba en el corazón. Pero yo no entendía qué él estaba haciendo. Hasta que entendí después que ese ángel estaba asignado para traer cambios en mi corazón. Cambios conductuales, cambios de hábitos, cambios de pensamientos. Muchísimas cosas. Y ese ángel duró mucho tiempo conmigo trabajando durante el tiempo que estuve en Maimón. No sabía. Y ahí entendí que habían ángeles que estaban asignados. No son ángeles mensajeros. No son ángeles de fuego. No son ángeles con espada. Son ángeles que están a cargo de cambiarte la vestimenta y transformarte. Dios bendiga a Esencia Pérez. Te bendiga Stephanie. Entonces, yo me sorprendí cuando viví esa experiencia. Entonces, cuando Jacob le va a cambiar el nombre, Jacob tiene que revelar quién es él. Porque para el ángel cambiarle el nombre, Jacob tenía que decirle que él era el suplante, que él era el que se engancha del talón. Y Jacob le dice, si tú no me bendices, no te va. Dime tu nombre. Tú me llamas Jacob. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Por qué el ángel tiene que decirle que ha luchado con Dios y con los hombres y ha prevalecido? ¿De dónde viene este concepto? O sea que Jacob no hizo resistencia. La lucha de Jacob era por él revelar quién era él.
Como él le reveló al ángel quién era él, no hizo resistencia. O sea, Jacob venció en la lucha de él abandonar el ser alguien que se engancha del talón. Él renunció a eso. Él renunció a engancharse de la parte más débil de la otra persona. Claro que el ángel sabía quién era él. Le tengo noticia. Ese ángel, ¿sabían ustedes quién era ese ángel? ¿Cómo se llamaba? ¿Sabían ustedes quién era? Le puedo decir el nombre. Oh my goodness. No, no era Miguel. Miguel no estaba allí. Ay, Dios mío. Era el ángel de Jehová, pero tiene un nombre. Pero simplemente se le reconocía como el ángel de Jehová, pero tiene un nombre. Gabriel, no era Gabriel. Alguien. Mira, le voy a buscar el texto para que ustedes vean que Jacob da la descripción de ese ángel. Se la voy a buscar. Génesis, vayan conmigo. No, Uriel no, tampoco. Génesis 32. Génesis 32, 22. Lo voy a decir ahora. Lo que pasa es que hay que tener evidencia para hablar. A mí me gusta tener evidencia para yo decir las cosas. Génesis 32, 22. Voy para allá. Un segundito. 1 second, please. I say. I go say. Ok. Miren qué dice el texto. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó él en el cinto del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob en la lucha que tenía con el ángel. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Está casi amaneciendo. Necesito partir, no puedo quedarme. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. Escuche esto que le va a bendecir. Peniel. Porque Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ok. ¿Por qué él tiene que dar una descripción del lugar? De que se llama Peniel. Él le puso Peniel. Y él dijo, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí hay un concepto importante que hay que entender. El concepto de librar mi alma no aparece en el Real Escrito. O sea, en la traducción hebrea no aparece así. Aparece y fue perdonada mi alma. Me perdonó el ángel por yo verlo cara a cara. Pero ¿por qué Jacob tiene que decir vi a Dios cara a cara? Pregunta, ¿quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quién es? ¿Quién es el único que se encarga de transformar? De cambiar. Uy, papá. Casi estoy terminando. Dije que me va a quedar una hora. Es un secreto. Es un secreto. Se lo voy a decir. Dice del Espíritu Santo. No. Dice un varón que yo conozco que él mientras predica, cuando da algunas revelaciones, le dice, porque ustedes me caen bien, le voy a decir algunas revelaciones. Yo relajando, eso fue él.
Falta media hora, media todavía. No, ya casi me voy. Mañana yo voy a estar con ustedes de nuevo. Es Cristo. Pero ¿por qué se le denomina ángel de Jehová? Porque es el único que puede actuar en nombre de. En nombre de. Cuando él dice, vi a Dios cara a cara y fue librado de mi alma. ¿A quién usted cree que le está viendo? Lo que pasa es que en ese tiempo, ¿por qué él no le da el nombre? Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? El ángel le dice, yo no puedo decirte mi nombre. ¿Para qué tú me preguntas por mi nombre? Yo no te lo puedo dar ahora. Porque ese nombre todavía no ha sido revelado. El Cristo todavía no ha sido revelado. Dios bendiga a Jonathan, mi hermano. El Cristo no había sido revelado. No le puede dar su nombre. No le puede dar su nombre. El concepto de vi a Dios cara a cara. Dios bendiga a Elizabeth Álvarez. El concepto de vi a Dios cara a cara. Él sabía que estaba viendo la imagen del Dios invisible. No la supo definir. Solamente dijo, vi a Dios cara a cara. Fue perdonada mi alma. ¿Sabían ustedes que había una reconciliación que había que haber entre Esaú y Jacob? Y el ángel le descoyuntó el muslo para que él supiera que la esencia de él en el nombre de Jacob era que cojeaba. Israel es fuerte, pero Jacob es el que cojea. Y por eso Jacob se quedó cojo. Porque eso fue lo que hizo el ángel, revelar cómo estaba la condición de Jacob en su nombre. Aunque le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Así que, Dios bendiga, guerrera de Dios. Así que el él verse cojeando era la evidencia de la debilidad que hay en Jacob. Amén, guerrera. Amén. El él quedarse cojeando estaba revelando Dios en Jacob, que así estaba su condición en Jacob. Pero ahora viene Dios y le cambia el nombre. Le llama Israel. Israel es el que lucha y vence. Se dieron cuenta que el pequeño mira por dónde va, qué camino ha tomado. Entonces, aquí hay algo interesante. El nombre contiene tu identidad. El nombre contiene tu destino. El nombre contiene tu diseño. Más claro para que los demás puedan escuchar lo que muchos entraron después. Tu nombre es la cédula de identificación que tú tienes. Por eso tu nombre vale demasiado. Por más insignificante que se vea, por más insignificante que parezca, cuando Dios le pone nombre a algo o a alguien o a una alma, le está dando no solamente un nombre literal, le está dando un propósito, le está dando un diseño, le está dando una identificación, le está dando lo que es esa alma. Y se dieron cuenta que en el reino de los cielos, ¿quién era el más pequeño? En el reino de los cielos, ¿quién era el más pequeño? Dios bendiga a Alessandra Fría, mi hermana, te bendiga mucho. En el reino, ¿quién era el más pequeño? En el reino. A quien hicieron un poco menor que los ángeles, pero fue coronado de gloria y de honra por lo que padeció. El texto dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, pero Dios lo coronó de gloria y de honra por lo que él padeció. El texto dice que entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino, el más pequeño es mayor que él. ¿Sabe quién está hablando Jesús? ¿Sabe de quién está hablando Jesús? Está hablando de él. En el reino soy el más pequeño.
pero soy más grande que Juan. Pero en el reino soy el más pequeño, pero soy más grande que Juan. Entre los nacidos de mujer no hay uno como Juan el Bautista. Pero en el reino, note que la palabra ahí está en singular, no en plural. Dice, pero en el reino el más pequeño es mayor que él. Dios bendiga a Nara, Dios bendiga mucho. Porque si él dice los pequeños son más grandes que él, se refiere a varios. No, Jesús dice, pero en el reino el más pequeño es mayor que él. Jesús está hablando de él. Yo soy el más pequeño en el reino, pero soy mayor que él. ¿Sabían ustedes por qué Saúl no quería la primogenitura? ¿Alguien sabe? Vamos a ver, ¿alguien sabe por qué Saúl no quiso la primogenitura? Vamos a ver. ¿Qué era lo que tenía que hacer el primogénito cuando sus padres ya llegaban a viejos? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Yo hago preguntas porque me gusta interactuar con ustedes, para que aprendan también. El primogénito cuando sus padres llegaban a viejos, ¿qué tenía que hacer el primogénito con sus padres cuando llegaba a viejo? Eso, tomar la responsabilidad, hacerse cargo de sus padres. El primogénito era el responsable de cuidar a sus padres cuando ya sus padres no tenían fuerza para trabajar. Entonces Saúl sabía que iba a tener que tomar esa responsabilidad. Por eso nunca quiso la primogenitura. Nunca la quiso. Nunca la quiso. Porque él sabía que tenía que hacerse responsable a sus padres si sus padres llegaban a viejo. No la quiso. Pero Jacob sí sabía lo que era. Y Jacob dijo, yo sé la responsabilidad, yo me haré cargo. Dios bendiga a mi pastorada, Dios bendiga. Entonces, le voy a dar otro concepto. El primogénito, para llegar a ser primogénito, tiene que someterse a todos los mandamientos de su padre. A todos. Guerrera de Dios, ay santo. Entonces, el primogénito, para llegar a ser primogénito, tenía que sujetarse a su padre y aprender todo lo que su padre le enseñara. Dios bendiga a Wendy. Todo lo que su padre le enseñaba, el primogénito tenía que aprenderlo. Todo. Someterse. Dios bendiga a Napoleón. Dios te bendiga, hermano. Someterse a todo lo que su padre le ponía, a toda la encomienda de su padre, para poder llegar a ser primogénito. Y poder ser responsable cuando se quede como cabeza de la casa. El tema de hoy es el pequeño es el escogido. Así que Jacob tuvo que pasar un proceso. Jacob tuvo que pasar un proceso de someterse y de aprender todo lo que Dios quería enseñarle para que la primogenitura entrara en vigencia mucho más grande todavía, después de haberlo decretado él como primogénito. Igual que José. Exactamente. Ahora, miren esto, yo casi concluyo. La Biblia dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Pero Cristo, antes de llegar a ser la cabeza, porque el primogénito es la cabeza, antes de llegar a ser cabeza, dice Filipenses que él se humilló hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó tan alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aunque se le dio a él el título de ser el primogénito,
pero no se convirtió en primogénito inmediatamente cuando se le dio el título, sino cuando pasó el proceso para convertirse en primogénito. Esa es otra cosa diferente. No es lo mismo que a ti te digan tú eres primogénito, a que tú tengas que pasar todos los procesos para que tú le certifiques a Dios que tú eres el primogénito. Wow. Porque no es que tú tengas el título de primogénito, es que tú pases por todas las vicisitudes y las enseñanzas del Padre para convertirte en primogénito. Ahora, cuando la Escritura dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, es porque Él es el más importante para redimir a todos esos hermanos por lo que Él tuvo que padecer. Bendito sea el nombre del Padre. Por eso es que Él dice claramente, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Porque el primogénito tiene que ser el servidor de todos. ¿Sabían ustedes eso? El primogénito tenía que hacerse responsable de todo y tenía que servirle a todos en la casa. Dios mío, Padre amado, porque Él es la cabeza. Entonces, ¿por qué? Ahora, otra vez, Jesús tiene varios títulos como primogénito. Porque la Escritura dice que Jesús es el primogénito de toda creación. No fue porque Él fue creado primero. Voy para allá. Sino porque el primogénito es el dueño de todo. Me explico. El primogénito queda como cabeza. Y es el dueño de todo lo de la casa del Padre. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que Jesús es el primogénito de toda creación, no está diciendo que fue el primero que fue creado. Está diciendo que es el dueño de lo creado. Wow. Está diciendo que Él es el dueño de lo creado. Por eso Él es el primogénito de toda la creación. Porque Él es el dueño de toda la creación. Porque la Escritura dice que todo fue creado por medio de Él. Por Él. Para Él. Uy, interesante. Ahora, ¿por qué la Escritura dice que Él es el primogénito entre los muertos? ¿Alguien sabe por qué? Estoy dando estos detalles para que sepan por qué, mira qué tan importante es la primogenitura. Porque Él es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Él es la que abarca la resurrección más grande. Y ahora todos en Él van a resucitar. Por eso Él es el primogénito entre los muertos. Porque Él fue el primero, el que resucitó para nunca jamás volver a morir. Pastor, pero vieron otros que resucitaron antes que Él. Sí, pero murieron. Porque Él fue el único que resucitó para no morir nunca más. Y ahora en Él nosotros resucitaremos en el día postrero. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Mire hasta dónde sigue todavía la primogenitura. ¿Por qué es tan importante la primogenitura? Ahora, vamos un poquito más para adentro. Ya voy a cerrar. En el texto que nosotros leímos, Samuel va a buscar el rey donde la casa de Isaí, donde Dios lo mandó. Pero ¿sabían ustedes? Ay, Dios mío. Me voy a meter en problemas de nuevo. A mí me gustan los problemas. Me gustan. Los problemas que yo tengo base para resolverlo me encantan. Porque cuando Samuel va donde Isaí, Napoleón, esa palabra realmente es cuando Jesús da a denotar su propósito. Nadie puede quitarle la vida, nadie se la puede quitar. Pero legítimamente tuvo que haber una muerte para que se efectúe la muerte y el sacrificio del cordero para que haya una resurrección, legítimamente. Nadie pudo matarlo. Él puso su vida, Él la volvió a tomar, pero hubo una muerte. Él murió. Porque Él fue que la puso para que
ejecutaran. Lógicamente, carnalmente, pero tuvo que haber una muerte para ejecutarse el sacrificio legítimamente. Lógicamente, ¿quién le puede quitar la vida a Jesús? Nadie. Y nadie podía hacer eso. Ellos lo hicieron porque Él la puso. Si Él no la había puesto, ellos no se la quitan. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. No, vamos para allá. Ese no es el tema. El sacrificio que hizo Samuel, el sacrificio que Samuel hizo, no lo hizo en la casa de Isaí. Yo le dije que me meten problemas. Dios bendiga a Marbella, Dios bendiga a todos los que han entrado. No lo hizo en la casa de Isaí. Dije que me voy a meter en problemas con ustedes. Y por ello rechazar tanto a David, tanto, por ello rechazarlo tanto, la elección divina prevaleció sobre David. Cuando Samuel llega a la ciudad y llega a la casa de Isaí, Dios bendiga a Priscila, invitó a Isaí al sacrificio y a sus hijos. Pero el sacrificio no se hizo en la casa de Isaí. Se hizo en el tabernáculo que tenía Samuel. Lastimosamente, yo lo siento por usted. Porque mucha gente ha creído que el sacrificio se hizo en la casa de Isaí. No se hizo en la casa de Isaí. Samuel sí fue a la casa de Isaí a invitarlo al sacrificio. Pero no se hizo en la casa de Isaí. Mire el contexto de la Biblia para que usted vea y léalo detenidamente. Y se dará cuenta que no tienen, hermano, hay mucha gente que la tienen engañada aquí. ¿Por qué digo que la tienen engañada? Porque es que se llevan de lo que la gente dice y no van al texto a mirar, a estudiar, a ver qué es lo que la Biblia está diciendo. Miren el texto claramente para que ustedes vean que no se hizo en la casa de Isaí. Vamos para allá. Primera de Samuel 16. Vamos para allá. El texto claro lo dice claro. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu corno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque uno de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama, escucha esto, y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere, al que yo te diga, no al que tú quieras. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificado, y venid conmigo al sacrificio. Escucha esto. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. O sea, que aquí hay algo que denotar. Antes del sacrificio había un lavado de vestimenta. Samuel fue a la casa de Isaí a lavarle la vestimenta a Isaías y a los hijos de Isaí. Samuel. Pero se fue para el lugar donde iban a hacer el sacrificio. No lo hizo en la casa de Isaí. No lo hizo en la casa de Isaí. Él mandó a Isaí a sus hijos a que se lavaran los vestidos y la ropa para ir al sacrificio, porque no era en la casa. Y los sacrificios no se hacían en casas. Dice el texto, el verso 6, mire lo que dice. Y aconteció que cuando ellos vinieron, hablando de Isaí y de sus hijos, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Oiga lo que dice el texto. Y ellos vinieron a donde estaba Samuel. No Samuel fue donde estaba Isaí. O sea que no se hizo en la casa de Isaí. Se hizo en el tabernáculo donde estaba Samuel, donde se hacían los sacrificios. Interesante. Porque Isaí, ahora, la acción de rechazo que hizo con David, ahora el Señor se la va a cobrar. No fue que le cambió la vestimenta, sino que cuando se iba a hacer el sacrificio, o sea, para ungir a alguien o para tomar a alguien como sacerdote o como profeta, había que lavar sus vestidos.
Había que lavar sus vestidos para el sacrificio. Entonces, lo que hizo Samuel fue ir a la casa de Isaí y decirle, laven sus vestidos, lava a tus hijos, santifica a tus hijos y vengan al sacrificio, para que no vengan así. Entonces pasaron, ¿sabe qué hizo Isaí? Llevó a los 7 hijos de él más preferidos, a lo más fuerte, a lo que él creía que tenían la capacidad de gobernar, porque ya él sabía que cuando Samuel iba a un lugar era para una elección. Dios bendiga a Antonio. Hizo pasar David a Eliab, a Sama y a Abinadab y a sus 7 hijos. Y ninguno de esos Jehová los escogió. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Qué dijo Samuel? ¿No hay algún otro hijo tuyo por ahí? No hay otro hijo tuyo por ahí. No hay otro hijo. Dice Isaí, queda el pequeño. El menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel, manda a buscar a ese que apacienta la oveja. Porque aquí nadie se sienta a la mesa hasta que él no llegue. David. Pero miren esto, le voy a dar un secreto. ¿Qué hacía el pequeño apacentando las ovejas cuando ese trabajo le competía al primogénito? Eliab, que era el primogénito, era el que tenía que estar apacentando las ovejas. No era David. ¿Sabe qué hicieron ellos menospreciando a David? Le dejaron la carga de pastorear las ovejas. Trabajo que le correspondía al primogénito, no al pequeño. Al primogénito era que le tocaba apacentar las ovejas. No era al más pequeño, era el primogénito. Porque el primogénito es el cabeza y es el que tiene que dar ejemplo. Y tiene que apacentar las ovejas del padre. ¿Sabe qué hizo Isaí? Lo dejó en la casa, no lo llevó. ¿Y sabe qué hicieron? Eliab, que era el primogénito, que era el que tenía que apacentar las ovejas, le dejó. Le dejó las ovejas al más pequeño. Pero él no se dio cuenta que el trabajo del primogénito, que era apacentar las ovejas, era el que iban a elegir, no a él. Prácticamente le dejaron la primogenitura a David en los lomos y ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Ellos no se dieron cuenta que porque le dejaron la carga a David, la elección divina cogió a David porque era él el que estaba haciendo el trabajo del primogénito. Era él. Entonces, por eso Dios no lo escogió a ninguno de ellos. Y dice Dios, y no queda otro más. No, tú no tienes otro hijo. Sí, el pequeño, el que apacienta la oveja, está en la casa. Manda a buscarlo. Que aquí nadie se sienta a la mesa hasta que él no llegue. Otra cosa, el primogénito. Había que hacerle una fiesta de tiempo en tiempo por el trabajo de su labor. Y como a David le dejaron la carga, nunca quisieron celebrarle el trabajo que él hacía apacentando las ovejas. Porque en Israel tiene que honrarse eso. Y ellos nunca quisieron hacerle un banquete a David. Nunca. Nunca. Wow, Napoleón, tremendo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Como David era el que se estaba sacrificando, el que mataba oso y león en el secreto, y el que apacentaba las ovejas, y el que tenía la responsabilidad del primogénito, Dios dijo, por cuanto lo han rechazado los hermanos de él y su propio papá, ahora yo lo voy a poner por encima de todo ello. Ya, mandó a Samuel a que fuera a proveerse de un rey de los hijos de Isaí. Tanto así que Samuel tuvo que decir, nadie se me siente a la mesa hasta que no llegue ese. Nadie se me siente. Nadie va a comer del sacrificio hasta que no llegue él. ¿Sabe qué hizo Dios? Cuando David llegó, le dijo, ese úngelo, el más pequeño. 16 años tenía David en ese entonces. ¿Sabe qué Dios te está diciendo? Aunque te hayan dejado a ti la responsabilidad, no te quejes.
Porque ellos no saben que te están dando a ti la primogenitura de la posición. No te quejes. Si te están dejando a ti la carga, no te quejes, llévala. Porque llegará el momento que esa misma carga que te pusieron en tus lomos es por esa carga que te van a ungir en el reinado. No te la pegues, no te la quites de encima. Porque si te la quitas de encima, es posible que también Dios no te unja como rey sobre lo que quisieron humillarte. No te la quites. Porque si te la quitas, posiblemente no te van a ungir como rey sobre ellos. No te la quites. Si te están dejando a ti la carga, déjale en tu lomo. Y nada más dile al Padre, dame fuerza para llevarla hasta donde yo pueda. Porque va a llegar el momento en que Dios mismo, aunque ellos no quisieron exaltarte a ti por la obra que tú estás haciendo, pero llegará el momento en que Dios va a exaltar a quien está haciendo el trabajo. Y lo va a poner por encima de aquellos que creían que estaban haciendo el trabajo. Y David se quedó en silencio, nunca dijo nada. Pero ahora, ¿qué hizo Dios? Delante de sus hermanos que se avergonzaban de él, delante de los hermanos que lo menospreciaron a él y delante de su propio padre que lo menospreciaba a él, le preparó Dios un banquete, porque Samuel preparó un banquete para ungir al próximo rey. Preparó un banquete, se lo dijo, nadie se me siente aquí a la mesa a comer hasta que él no llegue. Y tuvo que ver David a sus hermanos quedarse de pie, él llegando para que lo unjan como rey. Y Dios le preparó el banquete más grande. Dios bendiga a Ginette, mi hermana. Dios le preparó el banquete más grande que ni su padre ni sus hermanos le pudieron preparar por él ser el que apacentaba las ovejas. Tanto así que se llevó a Isaías a sus 7 hijos y no se lo llevó a él porque no creían que él era capaz de reinar. Y Dios tuvo que mandar a buscar a quien dejaron. A quien dejaron tuvo Dios que mandar a buscar. Si te están dejando en la última fila, quédate ahí sentado, no te muevas. Que si ellos creen que porque están adelante serán los elegidos, se equivocaron. Que quien se sienta atrás en lo último, Dios los saca de atrás para ponerlo adelante de los que creen que serán elegidos. Yo no sé con quién Dios está hablando en esta noche, pero con alguien está hablando. Y le está diciendo, si te están dejando de último, ríetele, porque los pequeños son escogidos. Los pequeños son posicionados. Los postreros serán primeros. Y esos que se creen ser primeros serán últimos. Deja que te pisoteen. Deja que te menosprecien. Dejan que te golpeen. Deja que te insulten. Dejan que te vean como nada. Que tú no tienes títulos. ¿Qué importa que tú no tengas títulos? ¿Qué importa? ¿Qué importa que tú no tengas un título universitario? No importa. Si el Padre ha permitido que te menosprecien, déjalo. Que Dios sabe poner adelante. Y poner delante de los grandes. Porque si en esta tierra hay reyes, allá arriba hay un rey que es más reyes que todos estos reyes, que sabe exaltar a los menospreciados. Déjalo tranquilo. Que te pongan en la última fila, siéntate donde te pongan. Que de ahí te va a mandar Jehová a buscarte y te va a sentar en la fila primera y lo avergonzará por cuanto te menospreciaron. Ahora, tampoco te vayas a querer gran cosa porque Dios hizo eso. Y no te vayas a reír de tus enemigos. Más bien, gózate en Jehová. Gózate, porque eso lo hizo Dios. No para que tú humilles a los demás, sino para que tú exalte el poder de Dios. Llegó David, se sentó y lo ungió Dios como rey de Israel, delante de sus hermanos y delante de su padre, a quien lo había dejado en la casa porque creía que no era capaz. Hay alguien que Dios le está hablando en esta noche y le está diciendo: déjalo que sigan creyendo que tú no eres capaz, que los voy a sorprender. ¿Sabe qué pasa, hermano? Le tengo noticia. Yo fui al seminario bíblico y no lo terminé.
Me pararon, me faltaban 3 materias, de 25 materias, 3 materias me faltaban para yo terminar. Y me pararon porque yo no podía terminar de pagar porque no tenía dinero. No tenía, pero tenía ganas de aprender de Dios. Y me pararon por 3 benditas materias. Y yo quería seguir aprendiendo. Y me paran, hermano. Me paran. Yo queriendo aprender de Dios, me paran. Y el Espíritu Santo me dijo, déjalos, que yo voy a ser tu maestro ahora. Eso me frustró. Me frustró. Yo queriendo aprender de Dios y eso me frustró tanto. Y yo, Señor, ¿por qué? Y yo, Señor, pero yo quiero aprender de ti por 3 meses. Porque no pude pagar las últimas 3 materias, me pararon. Y el Señor me dijo, déjalos, que yo voy a ser tu maestro ahora. Y duré 1 año y pico, casi 2 años, con ese dolor. Hasta que entré en el proceso de Dios. Y lo que Dios me ha enseñado hoy yo me siento aquí con ustedes a impartir todo lo que Dios me ha enseñado. Y yo sé que ellos quisieran que yo me siente con ellos, yo enseñarle a ellos lo que ni siquiera el seminario pudo darme a mí. Yo he escuchado gente, cuando me escuchan hablar, y me dicen, ¿dónde tú estudiaste? ¿En qué escuela? Y yo le digo a ellos, en ninguna escuela yo estudié. Amén, Ginette. La gloria siempre será de mi Padre. Y yo le dije, en ninguna escuela. ¿Sabe quién ha sido mi maestro? El Espíritu Santo. Nada más. El Espíritu Santo. Y hay una persona que vivió ese proceso. Él me conoció en ese tiempo. Y ahora él me escucha y se queda y me dice él, wow, pero ¿dónde fue que tú aprendiste todo eso? Porque en el seminario eso no se aprende. Amén, Araceli. Yo soy el pequeño. Yo soy pequeño. Yo no quiero ser grande. Y me dicen, ¿dónde fue que tú aprendiste tanto? Porque en el seminario yo no te vi nunca. En el seminario no te van a enseñar todo eso. Y eso me lo enseñó Dios. Hoy me escuchan predicar y se sorprenden sin saber. Y por eso es tan importante a veces ser tan pequeño. Porque Dios deja ver su luz en esos pequeños. La sabiduría. Gracias, Napoleón. Es tremenda palabra esa. Los pequeños crecen. Los pequeños crecen. Los gigantes no. Interesante. Hoy en día hay gente que quisiera que yo me siente con ellos, a compartir con ellos. Pero ya ese tiempo pasó. Ya no tengo esa oportunidad. Y Cristo le hizo entender a una gran generación que el servidor es el mayor de todos, pero nunca deja de ser servidor.
La Escritura dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Sabe cómo camina un pequeño? Humillado, para que Dios siempre lo exalte. Amén, llame. Incluso hay algunos de ellos que de repente han entrado al live, pero se han salido, no se han quedado. Ellos saben. Ellos saben. Ellos desearían. Yo le voy a decir algo más profundo. Ellos desearían tenerme como maestro en el seminario, pero yo no voy. Si Dios no me da el permiso, yo no voy. La gloria siempre será de mi Padre. Incluso han sido gente que de mí han recibido muchas profecías. Y la mayoría de sus profecías se las ha cumplido. Le doy la gloria al Señor por eso. Mira, hija de Jehová, guerrera de Dios, perdón. Te bendiga Franklin Sabiñón, te bendiga Franklin. Para el ser humano, para el humano es importante ir al seminario, para el ser humano. Porque aquí, lamentablemente, en esta bendita tierra, todo se mueve por un bendito título. Pero para el reino no. Para el reino no. Lastimosamente, aquí en la tierra se mueve con título. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿De dónde tú vienes? ¿Quién te formó? ¿Quién te preparó? Para Dios no se mueve así. A Dios que nos ayude. Ya para cerrar, nada más le voy a decir una sola cosa. Nunca deje de ser pequeño, aunque Dios lo lleve a ser grande. Nunca. Amén, mi manita Ginette. Dios mío, estoy loco por ir para donde David. Estoy loco por ir para donde David. Nunca deje de ser pequeño, aunque Dios lo haga ser grande. Nunca. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la esencia del reino de los cielos siempre es ser el servidor de todo el mundo. Amén, guerrera de Dios. Hay muchas cosas que tengo que escribir. Muchas, por ejemplo, hay unos libros que yo tengo que escribir. Lo que pasa es que necesito tiempo y espacio para sentarme a escribir tantas cosas. Pero le damos la gloria al Señor. Así que, hermano, Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a imitar a Jesús. Nunca dejemos de ser pequeños. Amén, amén. Mendy, Dios te bendiga mucho. Nunca dejemos de ser pequeños. Nunca dejemos de ser pequeños. Tranquila, mija, no te preocupes. Dios tiene el control de todas las cosas. Y siempre manténgase humilde. Le voy a decir la palabra que un día el Señor me dijo para despedirme. Y el Señor me dijo esto un día y se lo voy a decir a ustedes. Y ya con esto voy a cerrar. El Señor me dijo un día: Luigi, ¿sabe por qué yo siempre te uso? ¿Sabe por qué siempre te uso? Siempre. Yo escucho esa voz tan clara, hermano, así, sereno. ¿Sabe por qué yo siempre te uso? Porque tu humildad me mueve a que yo te use. Y por eso yo le dije a Dios: permíteme en toda mi vida mantenerme así, siempre. El día
que mi corazón se vaya a desviar fuera de la humildad. Ese día córtame y llévame. Necesito ser como tú, Jesús, manso y humilde de corazón. Así que sea humilde. Sea humilde en todas las áreas de su vida y Dios siempre lo usará. Gracias, Padre, por esta palabra. Guarda a cada uno de mis hermanos. Bendícelos. Bendícelos. Dale más cada día. Y a esos pequeñitos que han sido menospreciados, ponlo en alto, Señor. Ponlo en alto, Padre. A esos pequeñitos que han recibido rechazo, que han recibido menosprecio, que han recibido burla, ponlo en alto. Y que vean que tú los llamaste para cosas grandes, aunque ellos sigan siendo pequeños. En el nombre de Jesús, Dios me le bendiga. Bye, bye, los amo. Mañana nos vemos en el discipulado. Hoy el tema, yo fui fuera del discipulado. Dios bendiga, alabad a Dios. Mañana nos vemos en el discipulado. Estará muy bueno el tema. No se lo pierda mañana. Dios me le bendiga.